doctor Nairo Giovanni Rodríguez Cabrera, de la Fundación Universitaria Compensar de nuestra hermana República de Colombia. Don Nairo Giovanni es profesor en Economía, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Santo Tomás, tiene un MBA en Administración con énfasis en Finanzas Corporativas por la Universidad Viña del Mar de Chile. Es candidato a magíster en Filosofía Latinoamericana en la Universidad Santo Tomás de Colombia y es candidato a doctor en Administración General en la Universidad Benito Juárez de México. Su experiencia laboral la ha desarrollado ampliamente en organismos, obviamente, de Colombia también, en el SENA, como ha puesto acá nuestro querido profesor, en la Secretaría de Educación Cundinamarca, en Colombia, y en la Fundación Universitaria Compensar, que es docente e investigador desde el año 2011. Tiene investigaciones y libros, contados son muchas, tiene más de 7 investigaciones declaradas desde el año 2013. Entonces recibimos también con mucho afecto a don Nairo Giovanni Rodríguez Cabrera. Adelante, Nairo. Doctor Mario, buenas noches. Buenas noches para todas las personas que nos están escuchando, a los estudiantes de la Universidad San Martín de Perú. Para mí es un honor participar en este evento y pues con un pueblo que conozco, me recorrí Perú, toda la costa pacífica en carro, entonces hay una afinidad y digamos hay un sentido muy importante y una aprecio muy grande por ustedes. Eh, También, digamos, antes de empezar la exposición, retomando pues elementos que ustedes han señalado del cambio, pues cuando hablamos también del cambio no solamente cultural de la empresa, sino el cambio tecnológico, lo más difícil que puede uno llegar a encontrar dentro de ese proceso es el cambio en las creencias. Y la creencia del empresario, digamos que está arraigada, y está arraigada en una experiencia, está arraigada en una historia, está arraigada en un contexto que a la postre puede constituirse en un impedimento mientras no se reconozca cómo ha evolucionado el entorno externo. Entonces, vamos también a hablar de este tema y pues me permiten compartir pantalla, porfa. Adelante. Entonces, he titulado esta presentación La empresa es hoy lo que ha hecho, será mañana lo que haga hoy. Coincidencialmente, pues todo se sintetiza en la palabra cambio. Entonces, en esa perspectiva, cuando nosotros hablamos de, de cómo ha sido el ejercicio como tal de la empresa, y pues digamos que eso es parte no solamente de la realidad de la empresa colombiana, en donde el 95% de nuestras empresas son pymes, eh, pequeñas y medianas empresas, pues digamos que los retos que les implica son aún mayores. Entonces es una realidad que compartimos la gran mayoría de los países latinoamericanos, que el grueso de nuestras empresas no son las grandes compañías, sino son empresas pequeñas que igualmente tienen que enfrentar todos los retos que le va imponiendo la transformación y el entorno. Entonces voy a empezar por una analogía y por algo que sé que nos comunica muchísimo y que en el momento para ustedes, dentro de su historia reciente, dentro de esta analogía, es algo fabuloso para nosotros los colombianos, no tanto, ya van a ver por qué. Entonces, esa analogía empieza con y es una analogía en donde la he titulado La táctica es al fútbol como la tecnología es a la empresa. Y pues me he valido pues de la figura que ustedes aman, que también reconocido acá en Colombia, Paolo Guerrero. Haciendo la analogía, nosotros vemos 3 momentos de Paolo en las imágenes, que son los mismos momentos que la empresa puede vivir
Y es una cosa es la empresa cuando está en su primer momento, cuando está iniciando, cuando apenas empieza a salir al mercado, pues empieza a echar mano de una serie de tecnologías, pues que están ahí, es lo que tiene. Pero hay retos y el reto es empezar a hacer unos cambios de ese campo y en la forma como empieza a usar ese tipo de tecnología. Esa idea, por ejemplo, ya de la imagen de Paolo en el Bayer Leverkusen, pues ya implica que una empresa que ya ha desarrollado un proceso de madurez, ha incorporado en sí, en todos sus procesos, una serie de tecnologías que le van a permitir actuar de una manera. Y ya cuando se está jugando un mundial, pues quiere decir que una empresa ha logrado avanzar en un desarrollo tecnológico importante. ¿Qué es lo que estamos denotando? Que en todos esos momentos no se ha dejado de jugar fútbol. En todos esos momentos la empresa no ha dejado de funcionar, no ha dejado de operar. Lo importante dentro de esos momentos es cómo la empresa va comprendiendo cada momento y va asumiendo el reto que le impone cada momento. Entonces, en esa perspectiva, eh, la adaptación al cambio es uno de los elementos cruciales para que efectivamente la empresa logre llegar a unos objetivos aún mayores que, digamos que dentro del contexto actual los podríamos ubicar, digamos, ese mundial sería para la empresa, para nuestras empresas, la transformación digital. Entonces, esa intención de esta analogía, pues nos permite revisar los marcos de referencia del uso tecnológico. Nosotros partimos, eh, estamos dentro de un proceso de investigación analizando cómo ha sido el proceso de uso tecnológico en la empresa desde hace 4 años y hemos encontrado que en la década de los 70, Kinichio Mae, en un libro que se llama El mundo sin fronteras, él planteaba una situación de cambio en ese momento en el mundo y un fenómeno que se venía dando, que era el fenómeno de la dispersión tecnológica. En ese momento, la dispersión tecnológica se ubica en lo que él denomina la tríada, que es Japón, Europa y Estados Unidos. ¿Y qué era lo que tenía esta tríada? Pues tenía el capital para hacer investigación, para hacer desarrollo, para producir la ciencia y la tecnología que requería el mundo. Entonces, este fenómeno de la dispersión tecnológica va a permitir que las empresas empiecen a especializar en producción de ciertos artefactos, de ciertos productos tecnológicos que son insumos importantes para otras empresas dentro de sus procesos, dentro de sus productos. Y un ejemplo que podemos señalar todos conocemos una computadora, un Toshiba, pero Toshiba no produce los microprocesadores, no produce las tarjetas de video, no produce el chasis, sino que se vale de lo que está disponible en el mercado. Entonces, por ejemplo, los microprocesadores son de Intel, las tarjetas son de AMD, el chasis es satélite y digamos que en términos de certificaciones de uso de componentes electrónicos y se vale Energy Star, lo cual que le va a permitir a Toshiba presentarle al mercado un producto de alta calidad, un producto que le garantiza al consumidor confiabilidad. Pero a su vez, ¿qué le implicó a Toshiba? Que no tiene que hacer investigación y desarrollo en microprocesadores, que no tiene que hacer investigación y desarrollo en tarjetas, que no tiene que producir el chasis del computador. Entonces, eso se traduce en un factor fundamental que es reducción de costos. Y creo que ese fenómeno, pues nosotros lo hemos vivenciado en cada una de nuestras regiones, y es que vemos que un producto tecnológico se lanza, un producto se lanza, y en medida que se va masificando, se va reduciendo su precio. Entonces, eso ha permitido este fenómeno de la dispersión tecnológica, que también hay un cambio en el paradigma económico, en el paradigma de la teoría económica, y es que se está llegando al mercado productos de alta calidad con un bajo costo. Explicado ese bajo costo en tema de todo lo que la empresa no ha gastado en términos de investigación y desarrollo, sino que ha aprovechado que lo mejor que hay en el mercado, la mejor disposición tecnológica que hay en el mercado para producir su producto. En este momento, década de los 70, comienzos de los 80, la dispersión tecnológica, pues, ¿para quién va a quedar? La dispersión tecnológica va a estar de la mano para aquellas empresas que tengan el músculo financiero.
Es decir, todavía no es una tecnología que le va a llegar a todas las empresas. No es posible porque pues, se necesitan grandes inversiones, se necesita un músculo financiero muy grande que pues, les permite acceder a pesar de que ya está ahí disponible. Entonces, solo van a acceder quienes, los que tienen ese músculo financiero. Nosotros dentro del proceso de investigación hemos establecido que el uso tecnológico no es único. Es decir, no podemos hablar de uso de tecnología de una forma lineal y de una misma manera para todo. Nosotros hemos identificado tres marcos conceptuales desde los cuales la empresa hace y ha hecho y puede hacer uso de tecnología. Un primer marco es desde las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, desde este marco de uso tecnológico, pues digamos que la empresa eh, empieza a adaptar algún tipo de tecnologías, algún tipo de herramientas que se van poniendo a su disposición. Entonces, un ejemplo, una empresa, una pyme que no tiene para hacer una inversión en un paquete contable, en un sistema contable más elaborado, pues puede manejar su información contable, su información financiera en Excel y puede manejarla con algunas aplicaciones que puede desarrollarse a través del Excel. Entonces, dentro de ese contexto del uso de las tecnologías, pues se pueden evidenciar diferentes momentos en los cuales la empresa pues hace uso de esa tecnología. Eh, un segundo momento es, digamos, o un segundo marco es desde los sistemas de información. Estos sistemas de información tienen una implicación y es que una empresa que quiera tener un sistema de información es una empresa que tiene músculo financiero. Y en ese sentido necesita un director de tecnología y un director de tecnología que se involucre con toda la cultura de la organización, como lo está señalando el profe Marcelo. Esta implicación dentro de toda la cultura de la organización es que el cambio tecnológico, lo primero que tiene que hacer y cuando se pretende implementar ese cambio tecnológico al interior de la empresa es el cambio de la mentalidad y sobre todo el cambio de la creencia, que es lo más difícil de transformar entre todos los miembros de la organización. Entonces, implementar un sistema de información pues le va a implicar a una empresa no solamente contar con el talento humano que tenga las competencias y habilidades para el manejo del sistema de información, sino contar además con todo el equipo que se requiere para el sistema, para montar el sistema. Entonces, de los computadores, de los software licenciados, de los servidores, etcétera. Entonces, todo ese conjunto implica para la empresa un desarrollo o implica una gran inversión y asumir una serie de costos que pues a la final se terminan traduciendo en el precio final del producto o del servicio que estén prestando. Entonces estos sistemas de información son muy útiles, terminan siendo muy eficientes para empresas grandes, digamos en un contexto para empresas multinacionales que tienen toda la capacidad para hacer ese cambio tecnológico. Y aparece un tercer espacio, que es el de la transformación digital. Y pues así como lo señalaba Marcelo y como pues lo vemos dentro de nuestra experiencia en cada uno de nuestros países, va a ser la pandemia una de las grandes impulsores de la transformación digital dentro de las empresas. Entonces, cuando entramos a este mundo de la transformación digital, digamos que ya empieza el desarrollo y uso de otra serie de tecnologías que ya más adelante las voy a señalar. Entonces, ¿qué le implica? Que la empresa tiene que adaptarse a esos nuevos cambios, a esas nuevas condiciones de mercado. Las personas tienen que adaptarse y digamos, de una forma acelerada desarrollar unas habilidades, unas competencias tecnológicas que le permitan dar respuesta, por ejemplo, a lo que señalaba eh, Marcelo, por ejemplo, el teletrabajo. Entonces, a muchos nos tomó por sorpresa el tema del teletrabajo, tocó aprender a manejar algún tipo de aplicación, aprender a organizar reuniones eh, en línea y una serie de ejercicios que también dentro de la misma práctica de aula nos obligó a cambiar las estrategias didácticas, incluso el modelo pedagógico, a hacer una adaptación a esas nuevas condiciones. Entonces, esos procesos de digitalización
digamos que para el empresario y producto de nuestra investigación no son tan claros. Es decir, todavía nuestro empresario se mueve, digamos que ese es parte del objetivo de la analogía, eh, se mueve en un camino que para él es todavía muy oscuro y que en la medida en que no tenga claridad, pues él simplemente le van a decir, usted maneja computador y está en transformación digital, va a decir que sí. Entonces, para señalar acá, por ejemplo, todos conocemos el funcionamiento del computador dentro de una empresa. Si esa empresa usa ese computador, como lo señalaba, para hacer macros en Excel y con esas macros manejar nómina, manejar cartera, manejar toda la parte financiera o cualquiera de los procesos de la empresa, pues está haciendo un uso de una herramienta, efectivamente está haciendo uso de un software, pero estamos en el campo de las TIC. En el mundo de la sistematización, eh, digamos, ya nos va a llevar una implicación diferente. Y esa implicación diferente va a hacer que la empresa empiece a analizar los procesos, empiece a organizar el proceso y, valiendo la palabra, a sistematizar el proceso. Y entonces ese computador ya tendrá un software especializado. Por ejemplo, acá en Colombia manejamos Sigo, que tiene una serie de módulos para que la empresa pues haga diferentes tipos de actividades y ya estamos dentro de un contexto distinto de uso del equipo. Entonces, ahí ya hay un cómo y digamos hay un diferencial en el uso de la tecnología. Si nos vamos con el mismo ejemplo a la transformación digital, pues ya tenemos un manejo, el mismo equipo, pero ya conectado en cloud y manejando información en cloud y toda la información y digamos todo el software que se necesita está hecho a la medida de la empresa. Entonces, con esta generalidad es para señalar que en estos marcos lo que nosotros buscamos identificar es cómo la empresa, a partir de sus condiciones, nosotros podemos diagnosticar en qué estado de uso tecnológico está. Y a partir de ese estado de uso tecnológico, pues la intención dentro de la Fundación Universitaria Compensar y de las facultades de Contaduría y Finanzas y Negocios Internacionales, pues buscamos generar un acompañamiento al empresario para que efectivamente reconozca su estado de nivel y de uso tecnológico y generar un acompañamiento para generar una transformación tecnológica al interior de la organización. Entonces, para eso es que hemos definido y hemos señalado estos tres marcos conceptuales. ¿Qué implicaciones tiene ya el uso de la tecnología? Entonces, ahí hemos establecido tres campos de juego, tres canchas de juego en las cuales la empresa hace uso de la tecnología. Esas tres canchas tienen condiciones muy parecidas, pero también muy similares. Entonces, dentro de la analogía con el juego de fútbol, pues una cosa ver a la cancha que veíamos allá cuando Paolo empezaba a iniciarse dentro del fútbol, la otra va a ser, coloquémoslo un ejemplo, jugándose un partido de la selección Perú en el Estado Nacional de Lima y otra jugándose un mundial que la imagen que colocaba era de Rusia, son tres campos de juego totalmente distintos. En los tres estamos jugando fútbol, en los tres la empresa está jugando con la tecnología y está haciendo uso de la tecnología, pero las implicaciones que tiene son diferentes, el alcance es diferente y digamos la proyección misma de la empresa pues también es diferente. En el campo de las TIC pues estamos hablando del uso de recursos, de herramientas, de equipos, de programas informáticos, de aplicaciones de medios. Todo esto tiene un objetivo, organizar datos, preparar información, generar información que le permita a la empresa tomar decisiones. Pero pues es un campo bastante limitado porque pues digamos no es una tecnología en la cual esté pensada y adaptada a las condiciones de la empresa, sino que la empresa va incorporando paulatinamente e incluso en algunos momentos por ejemplo, comprar un Office sin usar toda la suite de Office, pues le va a implicar que esté pagando por una licencia de la cual no esté usando el 100% de los recursos, sino que apenas hace uso de algunos de ellos. Entonces, ahí también de fondo, no solamente hay un alcance del impacto del uso de esta tecnología, sino también, como lo estamos viendo, un impacto sobre los costos que se maneja la tecnología. Ya en la segunda cancha, que es la cancha de la sistematización,
Entonces, ahí ya implica un proceso diferente de la empresa y una actitud distinta frente al uso de la tecnología. Y es pensar la empresa, pensar la organización. Y pensar la organización es empezar a definir cuáles son sus actividades. Dentro de esas actividades, cuáles son los elementos que componen cada una de esas actividades y cuál es la relación que se van estableciendo entre ellos en función de los objetivos de corto, mediano, largo plazo de la empresa. ¿Cuál es la relación en función del objetivo básico financiero de la empresa? Todo eso, pues también realizado a través de mediación tecnológica. Entonces, acá, cuando ya empezamos a pensar el proceso, digamos que la empresa tiene dos alternativas. Pensar el proceso es la empresa decir, bueno, ya una vez que tenemos organizado nuestro proceso, por ejemplo, el proceso de producción, vamos a mirar en el mercado qué software nos puede servir y qué equipo necesitaríamos para ponerlo a funcionar y generar una transformación. Entonces, ahí se corre el riesgo de conseguir un software que me permita resolver el problema que nosotros tenemos o que queremos resolver, pero también me deja una posibilidad de que ese software tenga herramientas adicionales que queden subutilizadas, pero sin embargo son por las cuales el empresario continúa pagando. Es decir, asumiendo un costo de algo que le queda subutilizado. Y una segunda estrategia que puede usar la empresa es tomar el proceso, pensar el proceso, diseñarlo, organizarlo, generar la sistematización del proceso y llevarlo a que se desarrolle una tecnología, un software a su medida. Entonces, en ese sentido, pues digamos que la empresa está adelantando ya procesos de integración, de sistematización efectiva, no solamente sistematización en términos de la palabra sistema, sino sistematización también en términos de la incorporación de tecnologías a esa estructura, a ese sistema que se ha pensado. Entonces, en este aparentemente, pues es el campo y digamos que es no, no el campo, sino el camino más expedito para la empresa, pues que se ajuste a su propia medida. Pero también, digamos, tiene su desventaja. La desventaja de este modelo es la capacidad de adaptarse al cambio. Entonces, como lo hemos señalado, el cambio tecnológico es muy acelerado, es muy rápido. Y si la empresa no está en la capacidad de generar esa adaptación a ese cambio, pues es muy difícil que a pesar de tener todo a su medida, pues logre dar respuesta a los requerimientos que le va poniendo el entorno, que le va colocando el mercado. Y el tercer proceso, el tercer campo, es el campo de la transformación digital. Me quedó ahí un error. Entonces, en el campo de la transformación digital, digamos que alguien desprevenido podría pensar que se trata de implementar tecnologías digitales en los procesos de la empresa. No, la cuestión, hay un proceso anterior y es repensar la empresa, repensar la organización. Y cuando decimos repensar la empresa, es que la transformación digital nos va a exigir, nos va a pedir hacer lo que estamos haciendo, pero de una forma distinta. Entonces, ahí se nos genera, tenemos que generarle un cambio en el chip al empresario. Es decir, no se trata de incorporar tecnologías para seguir haciendo lo mismo. Acá se trata de incorporar tecnologías que nos permitan hacer lo que estamos haciendo de una manera distinta. Y pues el doctor Daniel lo señalaba en la introducción, pues hemos tenido que aprender y la empresa tiene que empezar a aprender. Todo esto es una ruta de aprendizaje. Todo esto tiene que marcar una curva de aprendizaje de uso tecnológico, una curva de aprendizaje que tiene dos contracaras. Uno, claridades para el empresario de qué implica usar tecnología, dentro de qué contexto hacer ese uso de tecnología, cuál es el alcance, qué es lo que se pretende con el uso de esa tecnología. Y el otro elemento es que en ese repensar la organización, pues es generar un cambio cultural dentro de la organización, es generar una nueva estructura organizacional. Y ahí
venía una, digamos, tomando una de las preguntas que se hacían cuando el jefe es el que manda, dirige, impone sus ideas, pues resulta que ya ese tipo de estructuras lineales, verticales, empiezan a a ser disfuncionales dentro del contexto de la transformación digital. Ya no ya no, digamos, no hay que pensar la empresa, la organización en términos de departamentos, en términos de jerarquías, sino que aquí nos lleva a repensar la organización en términos de equipos de trabajo, formas de organizaciones lineales, formas de organización donde nos encontremos, tomemos la información, los datos que tenemos, generemos la información que nos apoye la toma de decisiones. Entonces, ahí ya es donde entra en juego, no solamente que pensemos, le demos una nueva estructura a la organización, sino también empieza la segunda parte, que es qué tipo de tecnologías requerimos, qué tipo de tecnologías vamos a incorporar. Entonces, con estos campos, pues lo que buscamos es dejar esas claridades y sobre todo guiar al empresario y decirle, vea, esto es lo que, estos campos de juego hay, usted en qué cancha quiere jugar, en qué cancha se siente cómodo, mire a partir del diagnóstico que nosotros le ayudamos a hacer a su empresa, mire en qué cancha está, si quiere pasar del campo de las TIC a sistematización o en su defecto de sistematización a transformación digital y que comprenda el alcance de esa decisión que va a tomar. Entonces, en ese sentido, pues digamos que es el reto para las empresas en de América Latina, pues es a dónde quieren ir, qué campo, qué partido se quieren jugar, en qué cancha de juego quieren estar. En ese cuarto elemento, pues ya vamos a entrar a precisar un poco el tema de la transformación digital. Y uno de los, digamos, elementos claves de la transformación digital que vemos en estas tres definiciones que tenemos del Insight, de Bonfour y de Leignel, digamos que dentro de estas aproximaciones al concepto de transformación digital, nos están llevando a pensar, no están centradas en el uso tecnológico como tal, nos están llevando a pensar en la organización, nos están llevando a pensar en la empresa como un conjunto. Y en ese sentido, en la empresa como ese conjunto, pues implica grandes transformaciones. Por ejemplo, en el caso de Bonfour, hacen un análisis, hacen un estudio, una evaluación de un estudio en Harvard de cuáles eran las implicaciones cuando una compañía multinacional pretendía hacer un cambio tecnológico. Y, sí, y digamos que la constante dentro del estudio y las empresas que analizan es la resistencia al cambio. Y es natural. Es decir, los seres humanos, dentro de nuestra naturaleza, hemos afianzado una serie de creencias. Y esa serie de creencias que hemos afianzado son pilares y han sido los pilares sobre los cuales hemos desarrollado nuestro proyecto de vida, nuestro horizonte de vida. Entonces, ese pilar no es tan fácil de remover. Lo mismo pasa con el empresario. Ella tiene una creencia y buscar generarle un cambio a esa creencia es muy complejo. Entonces, en este ejercicio de revisar cómo hacer el cambio, pues uno de los elementos fundamentales es, uno, romper el temor hacia el uso de la tecnología. Eh, Muchos de nuestros contextos creo que nos pasó algo similar. Eh, Habían personas, compañeros nuestros, dentro de nuestros contextos laborales, que el uso de la tecnología era muy limitado o era muy mínimo, que cuando vieron que todo esto iba a ser con mediación tecnológica, que la pandemia nos obligaba a trabajar de una forma distinta, de una forma remota, pues nos tocó adaptarnos, nos tocó aprender y arrancar una curva de aprendizaje muy rápida. Normalmente, pues nuestras curvas de aprendizaje son lentas, pero no, acá fue acelerada. Entonces, dentro de ese proceso de generar esos cambios y de adaptarnos a esos cambios, pues le sucede exactamente a la empresa. La empresa, hasta que no entienda, no comprenda el alcance del cambio, pues efectivamente nos pasará lo mismo en las personas. No podrá ser y no se podrá generar un cambio tecnológico. Y
también lo otro es que se han construido alrededor del cambio tecnológico muchos mitos. Uno de esos mitos es que la tecnología llegó para reemplazar al ser humano. Y entonces, pues uno mira procesos de producción en grandes multinacionales, por ejemplo, Volkswagen, y la presencia del ser humano ahí, digamos, es limitada, ha sido sustituida por robots. Son robots que están dirigidos por inteligencia artificial, pero que entonces dentro de ese contexto pensaríamos. Y pues realmente pues también hay que comprender que si el entorno cambia, pues nosotros también estamos obligados a cambiar. Y ese es, digamos, aquí una gran invitación a los chicos que están en proceso de formación, y es que el mundo laboral que nos espera, el mundo inmediato, el mundo ya, el de corto plazo, pues nos va a pedir competencias y habilidades tecnológicas. En el caso acá de Colombia, por ejemplo, ya a los chicos, el mercado les pide que tengan nociones de programación, no que sean programadores, que tengan nociones de programación. Y así, en la medida que el tiempo va pasando, esos requerimientos van siendo más acelerados y eso nos va a evitar entrar en una obsolescencia laboral. Entonces, ese conjunto de elementos que están implicados dentro del cambio tecnológico y de las implicaciones que tiene la transformación digital, pues la OCDE ha señalado algunas características propias de la transformación digital para América Latina y el Caribe. Entonces, digamos que, ¿cuáles son los retos de la transformación digital para nosotros en América Latina? Podemos ver, pues, dentro de un contexto global y dentro de la economía y el mundo global en que nos movemos, los retos de la transformación digital a nivel general. Pero nosotros tenemos unos que la OCDE los ha pensado y se han propuesto más viendo la realidad nuestra. Y entonces, a partir de esa realidad, eh, tenemos un primer concepto que es el escala sin masa. ¿A dónde le apunta? Pues tecnologías que permitan generar unos mayores niveles de productividad de la empresa y aumentar sus niveles de producción. Entonces, ahí hay un punto de toque muy importante y es una pregunta. ¿La empresa para qué debería hacer cambio tecnológico? ¿La empresa para qué debería incorporar cambios tecnológicos en su interior? La respuesta se llama productividad. En la medida que una empresa tenga actualizada su tecnología, tenga una tecnología, así no sea la tecnología de punta en el mercado, pero no sea la tecnología más obsoleta del mercado, pues le permite ganar productividad. Y a partir de ahí, una serie de implicaciones y efectos secundarios como mejorar calidad del producto, mejorar calidad del servicio, reducir costos de producción, aumentar niveles de producción, generar innovaciones en productos, generar innovaciones ya sea parciales o totales en producto. Entonces, es una cadena que se va derivando a partir de ese primer elemento que se requiere. La segunda condición es la rapidez. Y esto pues no es un secreto. El cambio tecnológico es tan acelerado, es tan rápido, que mientras una empresa está haciendo incorporación de una tecnología, ya ha salido una nueva. Y si se demora un poquito en el tiempo en hacer la adaptación tecnológica, está experimentando que se quedó obsoleto, que está perdiendo competitividad en el mercado. Entonces, el estar al tanto y el estar pendiente de cómo la tecnología en los diferentes campos se va cambiando, pues no significa que tenemos que estar implementándola de una. Tenemos que comprender es cuál es el proceso, hacia dónde es que va, qué es lo que ha mejorado esa tecnología. Porque aquí de fondo, digamos, puede uno encontrarse con un concepto de innovación y es el concepto de innovación parcial. Y entonces esa innovación parcial es un cambio significativo en un producto o en el servicio. Entonces, esos pequeños cambios significativos, pues pueden tener un eco muy importante. Y hoy las empresas que ya han nacido dentro del campo, digamos que surgieron ya en el campo y en la cancha de la transformación digital, pues efectivamente son empresas que tienen un chip distinto. Nosotros tenemos acá en Colombia, por ejemplo, Rappi. Y si uno se miraría, es una empresa que no lleva en el mercado más de 10 años y es
una empresa que buscó resolver un problema muy sencillo. Dentro del e-commerce encontraron que había un cuello de botella y era que alguien hacía una compra por internet y se demoraba 15, 20 días, un mes para que le llegara el producto. Entonces se hacía la pregunta, ¿cómo hacemos para que el producto llegue en un menos tiempo y que el tiempo de respuesta de entrega del producto sea lo más corto posible? Resolviendo esa pregunta, nace esta idea de Rappi, que es una empresa de entregas. Inicialmente empezó con restaurantes para que la gente pudiera a través de la app de Rappi pudiera hacer pedidos en restaurantes, y en el primer momento, en la primera experiencia, en los primeros 4 meses, tuvieron 200,000 solicitudes. Y entonces, cuando ven que efectivamente ese era un nicho de negocio, lo encuentran, lo empiezan a desarrollar, lo empiezan a hacer más robusto, pues ya empiezan a prestar otra serie de servicios. Hasta en ese momento se están convirtiendo en Colombia en banco y a expedir tarjetas de crédito y tener otros sistemas de financiamiento y de pago, etcétera. Entonces, ¿a qué voy? Que dentro del cambio tecnológico y dentro de este tema de la rapidez y de la producción, no necesitamos súper grandes ideas. Necesitamos es enfocarnos en cuáles son las necesidades, cuáles son, más que las necesidades, los requerimientos del mercado, los requerimientos del cliente, que en la gran mayoría de los casos son cosas muy sencillas. En dónde está la apuesta? Tenerle una respuesta efectiva a eso sencillo que hay. Y hoy Rappi, con esa respuesta sencilla, de darle respuesta a ese problema, de cómo hacer entregas en un menor tiempo posible, pues es una compañía que vale 3.500 millones de dólares. Entonces, eso, digamos, es un ejemplo de un contexto de empresa que ha nacido dentro del mundo de la transformación digital. El reto para la otra, pues es un poco más difícil. Otro de los factores es el talento humano digital. Y acá sí, digamos que hay un reto para todos. Y es un reto no solamente de la academia, es un reto que pone a diferentes actores dentro de este contexto. ¿Quiénes son los actores que están involucrados acá? El Estado, a través de los sistemas de educación, las empresas, a través de generar las condiciones para el desarrollo de nuevo talento humano, y las universidades, es decir, el sistema educativo como tal. Entonces, ¿cuál es el reto? Empezar a identificar cuáles son las competencias, las habilidades tecnológicas que requieren nuestros profesionales de acuerdo a esos requerimientos como tal de la empresa. Y en ese momento, digamos que es uno de los campos donde la brecha es más grande. ¿Por qué razón? Porque, pues, digamos, nuestra formación tecnológica frente a los requerimientos de la empresa están bastante distantes. Entonces, ahí viene un reto. Nosotros, como desde la academia, tomamos todo el discurso tecnológico y lo adaptamos a que efectivamente nuestros chicos, a través de sus diferentes formaciones, sean capaces de dar respuesta a los requerimientos, a las necesidades de la empresa, y tengan esas habilidades para hacerlo. Entonces, esa confluencia de esos tres actores, pues tiene que llevarnos a generar y empezar a generar cierres de esa brecha tecnológica. Y ni decirlo con personas ya de edades mayores que están dentro de las empresas y que pues el rezago tecnológico que manejan ya es bastante alto. Ahí también hay otro reto. Y ese otro reto es cómo estas personas hacemos para que efectivamente conozcan, apropien, accedan a estas nuevas tecnologías y no nos vayamos por el camino más fácil, saquémoslo de la empresa. Entonces, esa mirada de la transformación digital, pues digamos, es más amplia y el impacto es más amplio al mero contexto empresarial. Es un impacto social, tiene un impacto político, tiene un impacto económico, un impacto cultural y pues por ende pues un impacto en la educación. Entonces ahí está uno de esos grandes retos que tenemos todos en nuestros países en América en América Latina, para poderle dar respuesta a ese cambio tecnológico que se va dando. Eh, Plataformas y ecosistemas. Acá tiene que ver de cómo la empresa es capaz de integrarse con las diferentes plataformas tecnológicas disponibles, cómo es capaz de integrarse
así ecosistemas como las redes sociales. ¿Cómo es capaz de usar un Facebook, usar Instagram, usar Twitter para identificar tendencias de negocio, oportunidades de negocio? Y cómo incorporar esa información que se genera allí en una toma de decisiones rápida y atender esa tendencia. Entonces, ahí el reto viene para la empresa en otro nivel. ¿Cómo es capaz de leer los datos que están generando las redes sociales y cómo a partir de esos datos, jugando en la inmediatez, es capaz de generar información que le permita tomar decisiones inmediatas? Y ya sabemos que esta rapidez, pues ligado con el concepto de inmediatez, pues tiene una implicación muy importante, y es que si yo no lo aprovecho en el momento que es, nada que hacer. Si yo aproveché la circunstancia en el momento para vender un producto, para vender un servicio, genial. Y el éxito puede ser total, pero esto no perdura en el tiempo. Y ahí el otro gran reto para las empresas es cómo desarrollamos esas habilidades para el manejo de esos datos de una forma muy veloz que nos permita tomar decisiones. Entonces, ya dentro de ese contexto de la transformación digital, pues si nosotros vamos a la cabeza del empresario, pues él tiene que entender que ese tipo de decisiones, el hecho de estar como tendencia en Facebook, pues le va a permitir generar unas alternativas de negocio. E incluso le va a permitir no solamente generar nuevos negocios, sino que también lo va a invitar a cambiar, a desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, pero que surgieron de una, surgieron ya, o sea, la respuesta tiene que ser ya y no hay que perder la oportunidad, y ese es el tema como tal de la inmediatez. Otro de los grandes retos de las características de la TE en la América Latina es el fortalecimiento de la periferia. Nosotros aún hoy, pues a pesar de que ya los volúmenes de comercio electrónico, los volúmenes de transferencias bancarias, de transferencias financieras, son altos, la cantidad de operaciones, el volúmenes en términos de dólares, de millones de dólares, son bastante elevados en el mercado, pues todavía tenemos zonas dentro de nuestras regiones que si están alejadas de los centros de desarrollo tecnológico, pues no tienen cómo hacer una operación en la medida en que no tienen acceso a Internet. Entonces, el fortalecimiento de la periferia, pues es en gran parte una responsabilidad del Estado, en donde se generen condiciones de cobertura de Internet. Y entonces, ¿por qué razón? Porque toda esta tecnología tiene sentido en la medida que yo pueda hacer una operación eficiente y que no es, mientras esté la operación no se me caiga la Internet, no se me vaya la señal y no quedo con la duda si la operación fue posible o no posible. En esos centros, digamos, pasa acá en Colombia, pues funciona, pero todavía hay zonas en donde este tipo de tecnología no llega. E igualmente son zonas donde también hay empresas, pero entonces el contexto mismo de la empresa pues no lo va a generar este tipo de retos, pero sí hay que pensar en ellos en la medida en que pues hay que incorporarlos y es una forma, la tecnología se convierte en una forma de integración al mercado. Entonces, esto ya es un tema de política pública, de política de cobertura, de política de garantizar acceso eh, a Internet, pero a un Internet de calidad, pues que permita efectivamente y soporte cualquier tipo de operación comercial o financiera que se quiera realizar. La transformación digital para la empresa, pues le permite generar también unas condiciones de capital intangible. Entonces, hay una serie de factores que permiten crear valor. Entonces, ahí el empresario tiene que estar preparado, comprender dentro de ese entorno y dentro de ese uso tecnológico, cuáles son los momentos de creación de valor. Y entonces, esos momentos de creación de valor, pues hoy la tecnología se dan que la oportunidad no basta con tener un blog, no basta con tener una tienda online, basta, hay que mirar cuáles son las tendencias, cómo actuar dentro de las tendencias, cómo juego yo dentro de esas tendencias. Entonces, ese capital intangible se convierte en ese factor de creación de valor.
Y cuando estamos hablando de la creación de valor, estamos señalando efectivamente cómo el patrimonio de la empresa se hace cada vez mayor. No es solamente la generación de utilidades, no, sino cómo esa empresa va creciendo. Y les colocaba el ejemplo de Rappi, que es una empresa que nace con millones de pesos y hoy vale millones de dólares. ¿Pero por qué? Porque fueron capaces de adaptarse al mercado, visualizar el mercado, cómo estaba funcionando, qué oportunidades ofrecía el mercado desde la empresa, qué oportunidades nosotros podíamos generar, qué soluciones podríamos generar. Y generación de valores agregados. Otra característica es tener una visión panorámica. Cuando hablamos de una visión panorámica, digamos que ya esos esquemas de donde la empresa se ve hacia adentro y se ensimisma y cree que como está haciendo las cosas y relativamente le ha ido bien y es la forma de seguir haciéndolas. No, ya aquí implica varias cosas. Ese alcance panorámico es comprender la realidad en la cual está inmersa la empresa. La realidad es que la empresa hoy está frente a un mundo global. Yo siempre con mis chicos les coloco el ejemplo, hace 20 años era imposible pensar que una pyme en Colombia le vendiera productos a China. Eso era el tema de la distancia y una serie de factores que en ese momento se tenían en consideración. Hoy están a la vuelta de un clic de realizar una operación con China, con cualquier lugar del mundo. Y no implica que tiene que ser la gran empresa, no, cualquier empresa. Desde que esté dentro de este contexto, dentro de este entorno, pues efectivamente puede desarrollar, puede generar oportunidades de negocio, puede generar alianzas estratégicas que a la postre pues redunden en su propio crecimiento, en su propia generación, no solamente de utilidad, sino de creación de valor. Entonces, esa visión panorámica es entender el cambio, es comprender cómo se está dando el cambio tecnológico y cómo lo incorporo. Nosotros dentro de la investigación encontramos aquí algo, digamos, de cierta manera curioso como argumento frente al cambio tecnológico. Y era que nuestros empresarios señalaban que yo hago cambio dependiendo cómo le haya a mi vecino, dependiendo cómo le haya a la competencia. Si el de la competencia le va bien, yo lo hago porque ya está probado que a él le funcionó, entonces con toda seguridad me va a funcionar a mí. ¿Eso qué implicaba? Pues es ver de una forma remota el cambio tecnológico y no atreverse a generar el cambio tecnológico. Y ese cambio tecnológico pues tiene implicaciones. Y en el caso de la transformación digital, tiene una implicación muy importante. Y es que hoy las empresas pueden hacer transformación digital por dos caminos. Esos dos caminos o son, fortalecen las habilidades digitales de sus empleados o terceriza. Entonces ya estamos viendo que en el mercado empiezan a aparecer empresas especializadas en desarrollo de tecnología, aplicados a diferentes contextos, a diferentes dimensiones de la empresa. Entonces, una opción de la tercerización es decirle, mire, yo hago las cosas de esta manera, ¿usted cómo me podría ayudar a digitalizar eso que estoy haciendo hoy así? Entonces, dentro de ese camino, ya se está pensando, digamos, ¿qué es lo que se piensa? Pues necesito cambiar el personal, porque la persona, digamos, quien se va a encargar del control, manejo de esa tecnología, pues no va a ser la misma persona que venía antes porque no tiene las habilidades. Entonces, esa implicación la tiene. Pero ¿cuál es la implicación importante de fondo? También pasa por un tema de costos. ¿La tercerización le permite reducir costos a la empresa? Sí, totalmente. Si veíamos que el fenómeno de la dispersión tecnológica le generaba a la empresa un ahorro en investigación y desarrollo, la transformación digital, digamos que también ayuda a la democratización del acceso a la tecnología. Porque si bien es cierto, se necesitan recursos, ya no son el gran volumen de recursos. Entonces, ¿por qué no? Porque resulta que la empresa, para hacer transformación digital, no necesita hacerla en todo el conjunto de la empresa, sino que la puede ir haciendo por partes. Entonces, prioriza una dimensión, producción, la estructura organizacional, mercadología y cliente, prioriza una de esas, cualquiera de las dimensiones y la toma como locomotora. Y a partir de ahí
va luego involucrando a las demás paulatinamente en la medida de sus posibilidades dentro de los procesos de digitalización. Entonces, hoy la tecnología es más asequible, la tecnología le permite generar reducciones de costos, lo hemos hecho con casos de estudio con nuestros chicos, con sus proyectos de grado, y para colocar un ejemplo, nosotros hicimos una propuesta para una empresa chilena que se llama NASAC. ¿Y qué se hizo? La sistematización del proceso de cartera. Entonces, no había el talento humano al interior de la empresa para hacerlo, se tercerizó con una compañía que acá en Colombia es bastante reconocida, que se llama Carvajal, y se dedica a eso, a digitalizar, a entregarle soluciones a las empresas, soluciones digitales. Valió, dentro de nuestro contexto, 13 millones de pesos. Sostenimiento, 150.000 pesos. Y entonces, para la empresa le implicaba al año, pues alrededor de 18 millones de pesos hacer, digamos, la transformación y el mantenimiento de esa transformación digital. Mientras que las dos personas encargadas de cartera le costaban 32 millones de pesos. Entonces, ahí ya se ve un cambio significativo, pero ese cambio es el que genera el miedo, que empezamos a generar la creencia que la implicación y el uso de tecnología es para reemplazar a las personas. No, definitivamente las personas siguen siendo el medio, la cuestión es cómo nosotros le generamos las condiciones para que ellas se adapten y puedan generar esos propios cambios al interior de la organización. Otro de los elementos y el último factor de las características que señala este informe de la OCDE es la transformación del espacio. Es decir, la transformación del espacio, no solamente el espacio productivo, sino el espacio en el cual se desarrollan los negocios. Es decir, aquí ya necesitamos unos espacios para desarrollo de modelos de negocio digital, de operaciones digitales. Necesitamos unos espacios distintos dentro de la empresa cuando hablamos, por ejemplo, de teletrabajo. Entonces, cuando empezamos a implicar estas tecnologías, pues efectivamente lo que nosotros estamos buscando es que le den respuesta a los requerimientos de la empresa y que se ajusten al tamaño, a las necesidades de la empresa. La transformación digital permite eso. Y al darle respuesta a las necesidades y adaptarse a los requerimientos como tal de la empresa, todo eso se convierte en factores de reducción de costos. Ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son las implicaciones hoy ya dentro del contexto grande de la transformación digital y digamos dentro de las implicaciones de cómo vemos la transformación digital en el marco, por ejemplo, de la cuarta revolución industrial de la industria 4.0? Entonces, los retos para la empresa y para el empresario, pues es empezar a comprender, por ejemplo, temas como el cloud computing. El cloud computing, pues todo lo conocemos, es el almacenamiento de información en la nube, la gestión de información en la nube, que ya rompe un esquema como tal de la organización. ¿Qué le implicaba a una empresa que estuviese en sistematización? Que tenía que tener sus propios computadores, dentro de su computador su software licenciado, pagar las licencias, tener su conectividad a internet, en algunos casos tener sus propios servidores y almacenar la información local. El cloud computing le va a permitir no solamente la gestión de la información en cualquier momento, en cualquier lugar, sin necesidad de estar en la parte física de la empresa, porque como eran computadores locales, almacenamiento local de información, si yo no estaba en la empresa, pues no había cómo hacer ese cambio. Entonces, el cloud le permite, uno, varias cosas, y voy a integrar los diferentes conceptos que se van a desarrollar acá. Le va a permitir contratar un servicio que le dé respuesta a sus necesidades, que le permita manejar sus procesos a su medida, primero. Segundo, que ese tema de ciberseguridad, pues efectivamente sea el proveedor que se lo garantice. Entonces ya no es la empresa la que tiene que contratar un software antivirus para proteger la información o tener otros mecanismos de protección de la información. No, simplemente ya lo contrata a su medida y es un tema que sale de su control y va a parar en las manos del proveedor de esa tecnología. Entonces, el involucrar y combinar este tipo de elementos, ¿en qué termina generándole la transformación digital a la empresa? Reducción de costos.
Y entonces, además de reducción de costos, va ganando en competitividad, en productividad. Entonces, ese tipo de cosas, pues también ya empezar a empaparnos como con el tema, con temas de Internet de las cosas, tecnología IoT, y cómo a partir de este tipo de tecnología se pueden desarrollar nuevos productos, nuevos modelos de negocio, nuevas estrategias comerciales, generando esa integración. La empresa tendrá que aprender y dentro de esa curva realizar un proceso de aprendizaje de temas de manejo de Big Data, de cómo usar esos grandes volúmenes de información, no solamente generados al interior de la empresa, sino generados por el contexto a través, por ejemplo, de las redes sociales, a través de informes que salgan al mercado y cómo ser capaces de integrarlos y generar, eh, de establecer puntos críticos que permitan tomar decisiones y resolver problemas. La incorporación de la inteligencia artificial, entonces ya lo vemos en muchos de nuestros contextos cómo está operando la inteligencia artificial. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a intentar hacer una búsqueda en Google, iniciamos la palabra y nos muestra de una vez las diferentes opciones. O cuando hemos hecho una consulta en el Face y, por ejemplo, he colocado Cusco o Machu Picchu y me empieza a generar una serie de información. Entonces, ¿cómo esa información que yo voy colocando a través de un clic se va convirtiendo en una información de tendencia, en una información que me permite actuar, tomar decisiones para eh, generar oportunidades de negocio? El tema del machine learning, las máquinas que aprenden. Entonces, cómo ese machine learning, pues cada vez, digamos, en la medida que se va afianzando, que se va desarrollando, pues va a permitir que la máquina vaya ganando una mayor autonomía e incluso llegue a tomar decisiones. Este mundo es espectacular porque el, el bot de Google, el asistente de Google, hoy, si uno genera una conversación, tiene la capacidad, una capacidad importantísima de identificar cuál es la intencionalidad con que yo me estoy comunicando con él. Pues algo que es natural de los seres humanos, es propio de los seres humanos. Pero ya cuando la tecnología empieza a llevar esos niveles en términos, por ejemplo, de relacionamiento con el cliente, pues se convierte en un factor clave de generar nuevas formas de cómo relacionarnos con el cliente. Otros elementos, pues que la empresa, digamos que entre esos retos de aprendizaje está el tema e-commerce, cómo hacer operaciones comerciales a través online y cómo generar entonces nuevos mecanismos, vuelvo y repito, nuevos modelos de negocio y cómo podemos generar dentro de esos nuevos modelos de negocio, pues nuevas fuentes de ingresos para las empresas. Entonces, esto en algún momento podría uno pensar, eso está todavía muy lejos, pero ya la experiencia de la pandemia nos indicó que efectivamente no estamos tan lejos, que es una realidad que está ahí, que es latente y que las condiciones nos aceleraron, las condiciones de la pandemia las aceleraron, pero que también hay que dar respuesta. Claro, partimos de una realidad, la realidad de nuestros países latinoamericanos. Y ahí es donde están los grandes retos nosotros de cómo como individuos, cómo como sociedad, pues podemos ir involucrando y cómo vamos dándole respuesta a todo esto que va apareciendo dentro del mundo global y que son realidades. Y digamos que otros, digamos, elementos de la transformación digital es el tema de la movilidad asistida, la industria 4.0, la incorporación de la robótica, la incorporación de la impresión 3D. Entonces, este es un mundo que efectivamente a partir de estos enunciados nos permite señalar algo, y es que la empresa, el gran reto es que puede seguir produciendo, pero tiene que pensar la forma como lo está haciendo. Que puede seguir produciendo, pero que tiene que pensar cómo va a ser adaptación y cambio de sus líneas de producto, de sus líneas de negocio y cómo las va adaptando a esas nuevas realidades. La ventaja, no se necesita transformarlas todas de una vez, es establecer una estrategia de priorización, de organización e ir llevándola y ejecutándola paulatinamente. Entonces, estos son los retos como tales que, pues, que quería contarles, digamos, las implicaciones que tiene el ver el uso de la tecnología dentro del contexto de la empresa, los diferentes campos donde se puede hacer uso y manejo de la tecnología y las implicaciones y los alcances que tiene.
Muchas gracias, Nairo. Realmente ha sido muy provechosa para muchos de nosotros este tema sobre la transformación digital, ¿no? Me has hecho acordar, quisiera primero a los participantes si tienen alguna pregunta a Nairo, y creo que con mucho gusto la va a poder resolver. Y te decía, Nairo, que en una universidad observé algo realmente que me impactó, que a un profesor que estaba acostumbrado, un profesor, digamos, como muchos de nosotros, ¿no? Estaba acostumbrado a hacer sus clases en forma tradicional, de la noche a la mañana. La universidad misma le pide, casi le exige que transforme su sistema educativo a un sistema digital, utilizando mecanismos que nunca había utilizado. Y yo supongo que aquí habrá habido una gran lucha interna, ¿no? Pasando obviamente también por el sacrificio, por el qué dirán, etcétera, etcétera. Y ese profesor o esos profesores tuvieron que adaptarse, pues sí o sí, porque no había otra opción. Eso es por un lado, pero por otro lado también vemos que en las empresas, ¿no? Cuando hay cambios, sobre todo en el sistema bancario, que hoy por hoy tiene una transformación mucho más rápida, hay cambios que se producen, ¿no? Software, programas, en los cajeros automáticos, pero sin embargo la gente, los usuarios, o por lo menos muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, todavía quieren hacer sus transacciones en lo tradicional, ¿no? Utilizando las plataformas. ¿Cómo ves esto, Nairo? Pues es parte del tema de la resistencia al cambio y pues es parte también digamos, del analfabetismo tecnológico que se va generando. O sea, este cambio, eh, y sobre todo uno lo podría ver con personas de ya de mayores edades que el acceso a la tecnología les es difícil, el acceso a un smartphone inteligente no es lo mismo del teléfono celular que teníamos simplemente para usarlo con voz y datos, y voz y, sí, con voz. Eh, las personas todavía les cuesta, al empresario le cuesta. Dentro de nuestra investigación, nosotros encontramos que el retardo frente al cambio reconocido, digamos, la posibilidad de cambio, se demoraba alrededor de 2 años. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de lo tradicional y me piden que me conecte, que entre a la plataforma del banco, que en el banco, a través de la plataforma, yo puedo hacer la operación que tengo que hacer, pues se les complejiza. Y dice, prefiero, no, yo prefiero, todavía me voy al banco, hago la fila y realizo la transacción allá. Entonces, es un tema que pasa por generar una cultura tecnológica y sobre todo por generar una educación y un desarrollo de esas habilidades tecnológicas. Eh, en otro contexto en el cual yo me desempeño en la Secretaría de Educación de Cundinamarca, teníamos compañeros docentes que ya estaban pensionados. Acá en Colombia existe la posibilidad que el docente se pensione y continúe laborando, y ya estaban por encima de los 65, 66 años, y pues el computador era totalmente desconocido. Y en el momento la crisis que les produjo en términos psicológicos, el tener que asumir una clase virtual, una clase con mediación tecnológica, fue grandísima. El estrés que produjo fue muy grande, pero se dieron, como decimos acá, la pela por aprender, y efectivamente aprendieron no solamente a crear una reunión en Meet, sino a usar otro tipo de plataformas que les ayuda a desarrollar didácticas que llegaran al chico. Entonces, el punto está en donde nosotros mismos estamos dispuestos a cambiar. El empresario está dispuesto a cambiar, pero yo sé que nosotros estamos dispuestos a cambiar en la medida que logremos remover esa creencia. Pero ¿cuándo removemos la creencia? Cuando estamos convencidos y comprendemos para qué el cambio. Si no tenemos claridad de ese para qué el cambio, efectivamente sigue la duda, y mientras que la duda persista, pues no va a ser posible generarlo. Muchas gracias, Nairo.
aquí hay varias preguntas, Nairo, si tú nos permites. Claro Aquí que sí. yo quisiera juntar estas dos preguntas, ¿no? Un director de nosotros, Javier Alba, nos dice cuáles son las barreras para pasar a la transformación digital en las empresas. Y otra pregunta dice si existe la posibilidad de que el aprendizaje de las máquinas y la toma de decisiones de las mismas desplace al talento humano a tareas operativas. Voy a empezar por la de Brian para llegar luego a la primera. Sí, efectivamente. En temas de digitalización, lo más fácil de digitalizar es el operativo. Entonces, ¿por qué? Esas acciones repetitivas son fáciles de llevarlas a un algoritmo y efectivamente ese tipo de talento humano operativo, operacional, va a desaparecer. Entonces, en la medida que cualquier campo, y digamos en el campo laboral, cualquiera de las actividades que se realicen, que puedan ser sustituidas por un robot, que puedan ser sustituidas por un software, por lo repetitivos de que son, desaparecen. Ahora, ¿cuál es el asunto? Eh, Podríamos pensar un escenario catastrófico, la desaparición de esas, de ese talento humano, la desaparición de esas fuentes de trabajo, va a aumentar el desempleo, etcétera. No, lo que pasa es que las condiciones nos van a pedir un nuevo tipo de talento humano. Y a eso me refería cuando les señalaba que ese nuevo tipo de talento humano es un talento, hoy se requiere un talento humano con habilidades y competencias tecnológicas en cualquiera de los contextos, porque nuestra realidad es que nosotros nos podemos mover en cualquiera de esos tres contextos, de TIC, de sistematización o transformación digital. Entonces, ahí, en la medida que la escuela, la academia, sea capaz de dar la respuesta, de generar todo ese proceso de transformación, que la academia sea capaz de recoger todas estas empresas, todas estas personas que están en las empresas y desarrollarles ayudarles a desarrollar habilidades y competencias tecnológicas, pues va a ser una opción de que no queden obsoletas dentro del mercado laboral y pues que no vayan a desaparecer dentro de ese mercado laboral. Pero en ese caso, todo lo operativo efectivamente va a desaparecer. Eh, a la pregunta de Javier de las barreras, una de las principales barreras está en el talento humano. Digamos que quizá es la barrera más grande. ¿Por qué razón? Hoy las empresas están pidiendo programadores. La demanda, por ejemplo, acá en Colombia de programadores es muy alta, de gente que sea capaz de manejar determinados software especializados para hacer manejo de datos. Por ejemplo, Python, R, que son de los más comunes, plataformas como MATLAB, son muy requeridos por las empresas. No los hay. No hay la cantidad que se requiere, ni con las habilidades ni las competencias que se requieren. Otro de los elementos es un tema que, Javier, se tienen que sentar tres actores fundamentales. Y esos tres actores fundamentales, por un lado estamos nosotros, la academia, por otro lado está la empresa, pero por otro lado está el Estado. Y es como desde una política pública se impulsa el desarrollo tecnológico de la empresa. Nosotros, hay que decirlo, acá en Colombia todavía Mintic, en muchos casos, las acciones no pasan de preguntarle a la empresa cuántos computadores tiene, cuántas personas manejan esos computadores y a partir de ahí generar un indicador de uso tecnológico. Entonces es muy limitado el enfoque. No hay tampoco una comprensión total desde la academia de hacer estos procesos reflexivos, de pensarnos, oiga, usar la tecnología es lo mismo. Entonces, otra de las barreras que podíamos señalar ahí, Javier, es que en parte la academia y en parte el empresariado no conoce las implicaciones de qué es la transformación digital y qué implica entrar a ese mundo de la transformación digital. Y entonces también desconoce pues los mismos mecanismos que el mercado va desarrollando y van apareciendo. Y es cómo generar esa transformación digital desde una perspectiva estratégica que le permita a la empresa reducir costos. Para mí, por ejemplo, esa es una de las grandes ventajas, en lugar de barrera, una de las grandes ventajas de la transformación digital es que pone la tecnología a las puertas de las pequeñas y medianas empresas.
y la pone por partes, como les decía, no necesariamente para toda la estructura organizacional, sino para un proceso. Entonces, esa posibilidad de acceder a la tecnología, pues digamos, también rompe con una barrera que es el tema del acceso. Porque pues inicialmente el acceso estaba limitado a que tuviesen el músculo financiero. Hoy, con los recursos que hay, se puede hacer. Las estrategias y los mecanismos las hay. Entonces, ahí esas brechas, digamos que esa brecha de talento humano, pues hay que resolverla. Hay que resolverla no solamente con los chicos que están en proceso de formación, sino hay que resolverla con el talento humano que ya está involucrado en la empresa. Entonces, esa es una forma de eliminar una de esas barreras también para que la empresa genere ese proceso. Ahora, el otro proceso y la otra barrera es el cambio y la transformación de la creencia y la mentalidad del empresario. Y es una tarea que nosotros, por ejemplo, en la Fundación Universitaria Compensar estamos llevando a cabo. Y es que sentémonos con el empresario, ayudémosle a pensar su empresa y a partir de ayudarle a pensar su empresa, acompañémoslo, acompañémoslo a que haga algún tipo de transformación, cual la que él quiera, porque él es el contexto, él conoce la empresa, nosotros simplemente le abrimos la mirada, le generamos el panorama. Entonces, podríamos señalar como esas las principales barreras que impedirían el acceso a la transformación digital. Y luego, digamos que una última barrera es que como países no estamos preparados, no tenemos toda la tecnología posible. Mientras que nosotros tengamos Internet 5G y cobertura amplia dentro de nuestros territorios nacionales, pues va a ser difícil también el acceso a la transformación digital, no solamente para la empresa, sino para las personas. Solamente quedarán ubicadas y registradas en aquellos centros poblados donde, digamos, la tecnología, hay una mayor presencia de ella ahí funcionando. Muy bien, Nairo. Aquí hay unas dos últimas preguntas. Bueno, Javier también está haciendo una pregunta. Hugo Villar, que es uno de nuestros directores, dice, en un proceso de selección, ¿qué peso le daría al soft skills, hard skills y tech skills? Javier nuevamente dice, vi la referencia que hiciste al texto Shaping de Digital Transformation in Latin America. La puedes compartir en español, además de tu presentación a través del director, bueno, Mario Grande. Y finalmente, para terminar, Nairo, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué herramientas digitales recomiendas emplear para emprendimientos en un mercado competitivo? ¿Cómo hacer llegar al público nuestra diferenciación? Pues digamos que en esta parte final, bueno, voy a compartirles dos de mis libros que tengo. Se los comparto acá a través del chat para que lo puedan bajar de ResearchGate. Y con gusto ya le comparto también el documento de la OCDE. Entonces, digamos que herramientas como tal que podamos usar, hay que mirar y digamos que hay que distinguir el contexto. ¿Qué sucede? Nosotros no podemos llevar a una empresa que no ha hecho una curva de aprendizaje tecnológico y, por ejemplo, que esté en el campo de las TIC y que esté manejando su nómina, pues es muy difícil sacarla de ahí y pasarla de una vez al campo de la transformación digital. Puede ser que, a menos que tenga los recursos para cómo hacerlo y tener que hacer una transformación como tal. Entonces, esos procesos son paulatinos y esos procesos paulatinos, pues implica la empresa cómo puede moverse, digamos, qué necesitaría. Y esa es la respuesta. ¿Qué requiere? ¿Para dónde quiere ir? De acuerdo al objetivo. Entonces, ese qué requiere de acuerdo al objetivo, pues ahí, digamos, ya viene el segundo componente. Y el segundo componente es el punto central, que es el siguiente. No es la tecnología la que va a generar el cambio. No es la tecnología la que va a mejorar el proceso. Porque en sí por sí la tecnología puede ser que no alcance lo que nosotros pretendíamos que alcanzara. Es la tecnología adecuada al momento, a la circunstancia, a la situación de la empresa, por un lado, pero también al cambio organizacional que se requiere, al cambio de la cultura organizacional que se requiere. Entonces, es más importante
sistematizar, pensar la empresa y luego sí mirar qué software es el que necesita. Y entonces la invitación es eso. Antes de decir vamos a usar determinado software, es reflexionemos, pensemos la empresa, sistematicemos la empresa, identifiquemos los elementos de ese sistema, cómo es la interacción entre esos elementos, hacia dónde es que le están apuntando, cuál es el objetivo, y ahí sí revisar qué tecnología se necesita. Daba dos ejemplos. Un camino, comprar un software que ya esté disponible en el mercado. Entonces, hay muchos software especializados para el manejo ya de estructura, no solamente de talento humano o financiero como Sigo, sino que también miremos si lo podemos hacer a la medida y si podemos tener un diseño a la medida. Entonces, ahí hay diferentes alternativas y hoy la tendencia en términos de software es que se haga a la medida de lo que la empresa requiere. Como un mecanismo también de qué? De controlar costos, de no tener que estar pagando licencias. Y eso tiene otra implicación con respecto a la reducción de costos en la medida que la transformación digital y si se usa este mecanismo desde la transformación digital, se paga por demanda. Entonces, ya usted no está pagando una conectividad permanente, sino en la medida que lo use, paga. Factor de reducción de costos. Muy bien, Nairo. Aquí hay una última pregunta, si ya, aquí creo que ya terminamos porque el tiempo nos ganó, de Piero Rosales. Dice, la transformación digital implica que ramas profesionales no asociadas tengan la necesidad de enfatizar, conocer y entender el campo del desarrollo de la otra, como los abogados con carreras de ingeniería, informática, etc. Esto para los nuevos smart contracts con el apoyo del blockchain, ¿qué tan preparadas, pregunta acá, están las universidades latinoamericanas para brindar esta nueva rama de estudio al combinar, bueno, estas dos carreras profesionales? Pues la verdad es que no estamos preparados. La verdad es que la escuela, en términos de este tipo de integración de tecnologías, no lo está. Pues tengo que decirlo y pues es una publicidad importante. Nosotros en la Fundación Universitaria Compensar fuimos de los primeros en obtener registros calificados para programas de, por ejemplo, tecnologías de negocios, una tecnología de negocios internacionales con mediación digital. Entonces, en donde no solamente estaba la combinación de todo el tema de los negocios internacionales, sino que también ya había una serie de herramientas y de tecnologías disponibles para y que están involucradas con digamos, con el desarrollo como tal del negocio. Entonces, tenemos también una carrera terminal, es administración financiera, que también tiene una línea tecnológica y empieza a meterse con todos estos temas de las fintech, con el tema de manejos de big data, de data science, como instrumentos que validen y apoyen la toma de decisiones financieras dentro de la gestión financiera del ensayo. Entonces, en esa perspectiva, la empresa, digamos, la escuela empieza a dar respuesta. Pues tengo que decirlo, orgullosamente fuimos los primeros en obtener registros calificados para ese tipo de programas. Ahora, pensarlo en el ejemplo que usted da, Piero, de, por ejemplo, el derecho y la informática, pues digamos que no, yo lo veo más por otro lado, no tanto como digamos, cómo comprender lo que hace en términos, por ejemplo, de la programación, del manejo de un ingeniero en sistemas, de un ingeniero informático. Eh, lo veo por otro lado. Y que sí necesita, el abogado necesita conocer, no necesita ser programador, pero sí necesita conocer esos procesos, porque uno de los grandes retos que se le imponen a los estados en América Latina está en el campo legislativo. Y en el campo legislativo es que hoy no tenemos legislación para muchas de esas actividades que se están desarrollando. Apenas empezamos a salir con elementos, por ejemplo, aquí en Colombia apenas empezamos a reconocer el Bitcoin. Había una resolución del Banco de la República en donde decía, en Colombia ningún tipo de operación que sea con Bitcoin es reconocida por el Banco de la República, por la autoridad monetaria del país. Nada que hacer. Entonces,
los abogados son importantísimos ahí, claro, porque tienen que empezar a generar las condiciones legales, las leyes marco, a partir de los cuales las empresas, los individuos, vamos a hacer uso de todo este tema tecnológico dentro de las organizaciones. Y pues no es reglamentarlo, es normas marco que permitan el juego, no que digan cómo jugar, que permitan el juego, que ya es la iniciativa privada como históricamente ha pasado, la que efectivamente le va a dar respuesta y va a saber cómo jugar el partido. Nairo, muchísimas gracias por tu gran conocimiento compartido por todos nosotros, por la academia. Realmente te felicitamos por el dominio que nos has dado, que nos has ilustrado sobre este tema de la transformación digital. Realmente estamos muy, muy complacidos también de tener a la Fundación Universitaria Compensar, que pronto estamos próximos a hacer un convenio entre nuestras dos universidades, y espero que no sea también la primera ni la última vez que nos podamos ver, Nairo, porque de igual manera te ofrecemos todo lo que ustedes requieran de parte de nosotros y de nuestra universidad. Gracias por todo a ese bello país que es Colombia, tu país. No sé si tienes te doy la palabra para que te puedas despedir de nuestra audiencia. Muchas gracias a todos, ustedes nuestros hermanos del Perú, que es una tierra que entrañable, como les contaba, me hice el recorrido Lima, a Bancay, bajar a Cusco, Puno, Arequipa y subir hasta salir a Ecuador. Entonces, que la quiero mucho, entrañable. Ustedes también, bienvenidos acá con la Fundación Universitaria Compensar. E igualmente dispuesto para cuando ustedes lo requieran de nuevo. Entonces aquí pues tienen un amigo en Colombia, eh, la Universidad de San Martín de Lima, de Perú. Nairo, muchas gracias. Antes que te vayas, Javier me está pidiendo, por favor, no te olvides del el pedido, el link, dice, del libro de la OCDE, ¿no? Ya, regáleme un segundo y antes de irnos se lo hago llegar. O doctor Mario, ¿se lo puedo hacer Sí, llegar a usted? correcto, está Y perfecto. No sí, te es que preocupes, Nairo. no veo aquí que No, tenga el no, enlace para cargar archivo. no hay problema. Me lo Listo, envías a entonces ya mí y se lo yo haga ya. llegar a usted para que, por favor. Muchas gracias, Nairo, nuevamente. Muchas gracias a todos nuestros participantes, a los profesores, a los alumnos, y estaremos en una nueva oportunidad sirviéndonos con estos tipos de seminarios para ensanchar y engrandecer nuestros conocimientos. Muchas gracias, Muchas Nairo, gracias. nuevamente. Una feliz Muchas noche. gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias a nombre de todos y de nuestro decano, el doctor Daniel Valera Alonso. Muchas gracias. Hasta luego.